Hola y bienvenida, bienvenido a nuestro canal Proyecto PV y a la página de la vida. El ser humano tiene en sí mismo unos automatismos que son instintivos y que tienen como objeto protegerle y garantizar su supervivencia en el nivel más básico. Y por esta razón, estos automatismos se activan para conseguir su seguridad, su alimentación, su reproducción. A este automatismo, a este mecanismo, que es un mecanismo primario de la mente, le llamamos ego. Y ahora, en este grado de evolución de la humanidad, la mayoría de los seres humanos solo alcanza a funcionar en este mecanismo, en este nivel del ego. Cuando una persona solo se desenvuelve en este nivel del ego, sus tres cuerpos inferiores, el físico etérico, el emocional y el mental, entonces le es imposible transmitir a estos cuerpos inferiores, a su yo superior, la información que percibe de sus sentidos, de los sentidos. Entonces la mente no transmite directamente a su yo superior, no comunica de forma clara y sin distorsión lo que está viviendo, y desde luego ya tampoco puede esperar en silencio la respuesta adecuada que procede de la conciencia, del ser con mayúsculas, del yo superior. La mente provoca como un cortocircuito y utiliza al ser humano, lo conduce de una forma limitada, y este solo puede atender a lo que desea este mecanismo de supervivencia que está en su propia mente. Así el ego hace esclavo al ser humano en una especie de voluntad autónoma. Podemos comparar al mecanismo de la mente con el funcionamiento de un ordenador. Para poder funcionar por sí misma, sin intervención del yo superior, del ser con mayúsculas, la mente tiene un sistema primario de registro de recuerdos y también tiene un programa que le permite procesar de forma automática estos recuerdos, esta información. Y además puede programarse a sí misma en función de estos recuerdos. Todo esto es lo que le da al ego esa especie de voluntad autónoma. Es lo que comúnmente se le suele llamar la voluntad del ego. Y funciona basándose en unos principios que son muy elementales y que iremos compartiendo en los próximos vídeos. El ego en sí mismo no es algo negativo, todo lo contrario. En el proceso de evolución de la humanidad, este mecanismo de defensa que es el ego, le ha permitido al ser humano, primero, asegurar su supervivencia, la supervivencia de su personalidad, la supervivencia de los tres cuerpos inferiores en el mundo físico. Y esto lo consigue mientras no alcanza a vivir desde su yo superior, y sea la conciencia la que asegure su supervivencia. 2. Experimentar lo necesario para evolucionar, para definirse y para individualizarse. Y tercero, trascender al propio ego y comenzar a vivir desde su yo superior, desde el ser. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad ha sido necesario que el ser humano se condujera prácticamente solo desde el ego. Pero ahora ese modo de funcionar se ha convertido en un obstáculo que debemos superar, porque debes superar al propio ego si es que de verdad quieres encontrar tu verdadera naturaleza, y también debes superar a tu propio ego si es que de verdad quieres superar tu sufrimiento. Al ser humano, en una determinada etapa de su evolución, le es muy difícil conectar con el conocimiento y la sabiduría que le ofrece su yo superior, y le es más difícil aún poner en práctica lo que alcanza a percibir de lo más elevado de sí mismo. Entonces el funcionamiento primario de su ego, de su ordenador, entre comillas, debe asegurar la supervivencia física de la personalidad y también debe asegurar su supervivencia propia, es decir, la supervivencia de lo que el ego identifica consigo mismo. Eso incluye sus propias ideas, opiniones, sus creencias, y también incluye a los automatismos emocionales y a los sistemas de defensa que son originados por mecanismos mentales, conscientes, y sobre todo por esos mecanismos inconscientes. Así, el objetivo fundamental del ego es mantener vivo todo lo que ha ido registrando en el pasado,
porque como un ordenador solo se define por esa mezcla de registros. El ser humano, en este proceso de la evolución, se ha identificado con este mecanismo de protección. Ha creído que solo es ese mecanismo de protección y de supervivencia, que solo es esa personalidad. Y por esto ha creado una falsa identidad. Ha generado un falso yo provisional que está a las órdenes de la mente inferior, que es la parte de la mente que está encargada de su supervivencia. Y en estos momentos la mayor parte de los seres humanos se identifica casi por completo con esa falsa identidad y se conduce bajo su dominio. En otros vídeos que publicamos en nuestra lista de reproducción gris, Más allá de tus sentidos, compartimos además sobre lo que sucede cuando entes y entidades que desenvuelven en otros planos de la existencia se relacionen e influyen con este mecanismo que es tu ego. Bueno, en el próximo vídeo compartimos un poquito más sobre cómo es tu ego, cómo funciona y qué puedes hacer para conducirte apropiadamente en tu vida de cada día y con respecto a tu ego.